Oigan, chamacos, como saben, es viernes, ya están aquí los caballeros de la mesa polaca. ¿Cómo estás, Nacho? Bien, Broso, buenos días. Buenos días, Enrique. ¿Qué pasó, Broso? ¿Cómo andas? ¿Cómo estás, Enrique? Bien, Broso, buen día. JJ Rodríguez Prats. Aquí estamos. ¿Cómo estás? Ya Rafael Cardona. ¿Cómo estás? Aquí me toca el aletazo. Miren, comienzan las agresiones. me pidió Juan José Rodríguez Prats que quería hacer un agradecimiento. Ausentarse. Me prometió que iba a ser breve, que no iba a ligar el agradecimiento con ningún otro tema, como alguna vez tramposamente lo podría hacer. Esta ocasión no será así, y desde luego pues no puedo negarle esa cortesía como tantas cortesías he recibido de Juan José. Pues mira, Broso, es que la gente cree, por la imagen que proyecta Rafael Cardona, que es pedante, engreído, vanidoso, prepotente, y no, yo he descubierto una beta de bondad y de cariño. Me regaló un libro de Juan Ramón Jiménez, nada más imagínate, Juan Ramón Jiménez, ¿sí? Y hay un párrafo, Broso, porque aquí hemos hablado de mejorar la calidad política, la calidad de los políticos, pero nadie ha sugerido un remedio, una receta, y aquí me encontré algo de Juan Ramón Jiménez que no tiene desperdicio. Si el político sintiera y pensara en la mañana de cada día con Chile y con San Juan de la Cruz, con Petrarca, con Fray Luis de León, con Keats y los poetas mexicanos, ¿qué día tan distinto para él y para su país sería el día? Y antes de ir al Parlamento preparara poéticamente su actividad, su pensamiento, su carácter, ¿qué giro tan distinto tomarían sus intervenciones y cómo no iríamos ni veríamos lo que vemos y oímos cada tarde, esas tardes tristes de los mercados parlamentarios? Porque la verdadera poesía lleva siempre en sí la justicia, y un político debe ser siempre un hombre justo, un poeta, y su justicia y su política, justicia y poesía. ¿De qué año es, Juan? Juan Ramón Jiménez. ¿De qué año está escrito eso? Esto debe estar escrito, él murió en el 56, fue premio Nobel en el 53, lo disfruté mucho. Y sí, Broso, sí merece, Rafael, encontrarle. Qué bueno que compartes con nosotros ese tremendo hallazgo de gran regalo. Ese fragmento es muy revelador. Sí. Eso de que los legisladores de antes eran mejores... No, no, pero ahí lo dice. Ahí está, claro que no. Si amanecieran con estos autores. Y eso tiene más de 50 años. Y en aquella época. Y yo te puedo encontrar trozos del siglo XIX, igualitos, ¿verdad? No, pero puedo encontrar trozos en el propio Congreso. Bueno, no, hay escritos incluso de Bentham clarísimos de lo que es un parlamento en carne cruda. Sí. No lo que quisiéramos que fuera. Sí, Nacho, pero hay destellos. Queremos que pero hay destellos en el Parlamento mexicano muy superiores al momento que estamos viviendo. En toda la historia ha habido esos momentos también. Yo les, Esa es la realidad de yo los les parlamentos. recomiendo. Yo les Los recomiendo otros son a todos destellos. Son aunque ahora han tenido algunos esto no tiene nada que ver con la las cosas poesía. van caminando. Aquí los vi contigo. Mañana, bastante lúcidos, claros, directos. Así lo sentí yo. Sobre todo Villarreal, qué bárbaro, qué Bueno, pasmoso. A ver. Fíjate que con Broso yo los vi bastante. Yo dije una cosa a propósito de ayer, que lo estuvimos, fue ayer, ¿no? Ayer los tuvimos a los coordinadores de los diputados. Antier. Sí. Y ayer estuvo Aureoles, ¿no? No, Estuvieron los tres. Ahí estuvieron los tres. Los juntos. Los tres. Sí. Lo cual tampoco es muy común. Eso es lo que te iba a decir. Es lo que te iba a decir. En la administración pasada, así empecé ayer ese segmento, todo el mundo estuvimos chingando con los acuerdos. Bueno, en esta propia mesa, los acuerdos, por algún lado tiene que haber. O sea, finalmente el país es uno, ¿no? O sea, las visiones tienen que coincidir en algunas cosas. En algún momento. Por lo menos en los intereses o en los objetivos, ¿no? Y los cómo, ahí siempre está hasta la manera de discutir las diferencias. Exacto. Claro. Entonces, ayer eso fue lo que me pareció, de alguna manera insólito.
más allá de las poses para la foto, de las sonrisas, de los tratos tersos amables, la posibilidad de estar platicando con las tres fuerzas más importantes en el Congreso de una forma fluida, donde todo el mundo tuvo su participación. Algunos calificarán más brillante, menos brillante, más hueco, pero el hecho y se vieron dispuestos. En la próxima semana tendremos a los coordinadores del Senado. Está bien. Está bien. Y claro, ahora también llegaremos a ese punto, ¿no? Todo el mundo dice, bueno, estará la luna de miel hasta la reforma fiscal, o la energética, o las elecciones. Hasta la elección, ¿no? Las elecciones. La elección puede ser un quiebre. Lo que pasa es que mira, yo creo que en ese sentido de los pactos y todo, bueno, ya tenemos el pacto de todos los pactos, ¿no? El pacto por México. Bueno, yo creo que no ha quedado muy claro que establecer un pacto de negociación política no implica aceptar a ciegas todos los resultados, que vengan de donde vengan. El pacto no implica más que un temario y una voluntad, una vocación de negociar abiertamente las cosas. Ahora, si el resultado es muy bueno, muy malo, eso no es consecuencia de haber pactado el procedimiento de la negociación política. Los legisladores estuvieron con ese asunto desde la semana pasada. Lo tienen claro, porque lo dijeron. Pero lo aclararon, porque el pacto se estaba llevando a la luz cuando dice el Congreso, espérate. Aquí estoy. Exactamente, las cosas pasan por el Congreso. Pero falta una cosa, mira, ya se dio la circunstancia novedosa, rara, dicen algunos inédita, y el impacto, no sé qué, de que el presidente de la República va a un trabajo de conversación y de hacer política al Senado. Lo curioso del antecedente es cuando Zedillo fue, era nada más y nada menos que la reforma judicial. Muy bien. Fue Diciembre del 94. Cuando desapareció la Corte. Que nos quedamos sin poder judicial. Con los 21, los 21 senadores jubilados. Eso sí fue insólito. Pero ahora le falta a este pacto le falta el componente más importante, que es que el presidente vaya a la Cámara de los Diputados. Y entonces sí podremos hablar de que el presidente ya se reunió con el Congreso. Que no estén las dos cámaras sesionando al mismo tiempo, no tiene nada que ver. La verdad pero también otro si lo vas a hacer, hazlo con las dos partes. Ya caminaron las ruedas de adelante. Con las dos, ¿no? Pues ahora que caminen las ruedas de atrás. Ahora fíjate que tiene toda la razón Rafa, pero también cómo obedece el protocolo de los medios, ¿no? Te vas a la Cámara de los Senadores un día y acaparas pues la atención y las cámaras, que es la sorpresa, y dices, pero tenemos otra todavía, que es la visita a los diputados, y ese es otro día, esos son todas las primeras planas de los periódicos al otro día. ¿Para qué gastamos todo en un día si podemos tener dos programas con buen rating? Pero mira, nada más déjame hacer Perdón, en abono a esta expectativa y a todo lo que se ve de promisorio, digamos, del pacto, lo que tiene de valor político, me recuerda que este domingo, el periódico El País publicó una plana completa de una encuesta que hizo en España, donde hay muchas preguntas, pero hay dos que me parece que tienen mucha vinculación con lo que está pasando hoy en México. Le preguntan a los españoles que si creen que es necesario y útil que haya un gran acuerdo entre las fuerzas políticas españolas para tomar acuerdos que puedan ayudar a sacar a España de la crisis que está hoy padeciendo, que es una crisis verdaderamente severa, que no tiene nada que ver con la situación que estamos viviendo en México, afortunadamente en el caso nuestro. El 90 y tantos % de los españoles contestó que sería necesario y útil y que ayudaría a que hubiera un acuerdo entre las fuerzas políticas para que el país marchara en un solo rumbo y todos juntos. Pero otro porcentaje igual, un 90 y tantos %, considera y contestó que no cree que sea posible que lo logren.
Lo cual los menciono solamente por el valor que le dan al acuerdo ellos, como una salida, como una vía para Y conste que ellos vivieron la Moncloa. Por supuesto, La famosísima. la famosa Moncloa, que aquí cada rato la citan los nuestros como un referente. Y que no para es referente. Y que no es referente. No, Hay un error, pero bueno, pero le dan ese valor. Pues esos que crearon la Moncloa, que es a partir de donde surge la nueva vida democrática española, que tiene un gran mérito de que en un momento quienes la hicieron, de manera particular Suárez, si no estoy equivocado. Pero el escepticismo y en consecuencia la desconfianza, yo diría, de los españoles, Parece que dicen el 93% Bueno. que no creen que se pueda realizar. Lo menciono para darle también el valor que tiene lo que estamos haciendo los mexicanos hasta hoy. Sí, En cuanto al se pacto. parece mucho a lo que está pasando en Estados Unidos. Déjame hacer nada más una... De la a ver. separación entre republicanos y demócratas. que siempre había habido cierta porosidad. Ahorita es histórica, ¿eh? Sí. Pero déjame hacer Sobre una esta- reflexión la nada más, distancia, Broso. una distancia, Déjame hacer pero una reflexión, sobre- Broso. Nada más déjame sobre hacer. este Mira, punto. el pacto casi en todos los puntos concluye en modificación de leyes. Y yo creo que ya México y los mexicanos deberíamos entender que hemos modificado muchas leyes y la realidad cada vez está peor. O sea, que la solución no está tan solo en modificar leyes, sino en cumplirlas. Sino que se cumpla. Acabamos de ver el caso de la ley de protección a las víctimas, que de antemano ya se está señalando que hay ciertas disposiciones que no se pueden cumplir. Dejemos de maquillar Pues la aquí realidad. lo dijiste tú. Nada más- Lo dijo Nacho. Lo dijo Dejemos Nacho. de Lo dijo maquillar Nacho. la Y lo realidad. dijo también Pensemos un JJ. mexicano, pensemos un extranjero Lo dijo que llega a Federer. un hotel y en lugar de comprarse la guía roja, se compra la guía roja y se compra la Constitución y lee la Constitución. O sea, caray, pues yo llegué aquí a un país extraordinario y sale, toma un taxi y en la primera esquina le caen niños y le caen limpiándole y dame y todo. O sea, el problema es ese enorme contraste. Yo siempre he dicho que está mal esa frase de que estamos en una crisis de valores. No es cierto. Los valores y los principios están ahí. Estamos en una crisis de virtudes. ¿Por qué? Porque los valores y los principios no se incorporan a las actitudes y a las conductas. Pero fíjate, Bien dicho, ¿eh? sumando a lo Bien que dicho. a lo que estás diciendo. Ayer escuchaba yo al nuevo Procurador General de la República, es Murillo. Murillo Cara, Murillo Caram. Y decía de Hidalgo. justamente lo que estabas diciendo. O sea, las cosas ya están. Ya están. Y entonces decía, bueno, es que mira, hay gente capaz, hay gente muy responsable, hay gente con la que se puede trabajar. La única cosa es que hay que cambiar totalmente la vocación de la Procuraduría, porque se convirtió, no en el panismo, a lo largo de las décadas, Sí. en un instrumento Oye, que han sirve ido- para ir a confesar. No, y le han ido colgando funciones como árbol de Navidad. Pero además, No le- pero fíjate, Una la cantidad de diferencia cosas de la que hacer ahí. vocación entre que vayas a acusar o que se investigue Sí, para para acusar. Es completamente diferente. Totalmente distinto. Entonces, toda la estructura que hay, que está totalmente desperdiciada, está para que llegue alguien a confesar. Y nada más. No para investigar. No para acusar. Y son los mismos instrumentos y las mismas herramientas. Pero mira, Broso. Eso se dice, es muy grave, Sí. pero tienen la culpa de alguna manera los jueces al valor que le daban a la prueba confesional. Entonces, ¿para qué investigo si mejor Sí, te con la saco, confesión. saco la confesión y ya con eso Claro. Puede ser. te encierro? O un testigo que que ya se no- llame como Que quiere, dejó de o ser el la prueba arraigo. de pruebas. Pero Ya- mira, ya- Broso, ya no es- volviendo al tema que habíamos ya no anotado de debería que de ser, Cardona tiene no una acuerdo. Perdón, va Rafael porque ya ibas tú. Ay, ese modito, mi JJ. Pero se colgó, mira. Es que oye, Yo lo fui quisiera- a Cardona y me debe un favor. No ha hablado gratis en este- no ha yo hablado no- Cardona hoy. Yo no le ha debo, hablado. A yo ver, no le debo Rafael. ningún favor a Juan José. Oye, encontrarte una cualidad. No, te quizás. regaló un libro. No, eso sí, por eso. Ya era tiempo que tuviera uno. Pero yo le debo a él, sí, es cierto, le debo un favor. Yo estaba releyendo a Juan Ramón Jiménez y cuando leí Platero y yo me acordé de él. Del burrito. No, de él, de Juan Sí, José. Me conoce. Entrañable. Entrañable. Conoce
¿Me conoces alguna cualidad que me identifique con el burro? ¡Oh! ¡Orejón! Sí, las orejas, nada más. Entonces, mira, volviendo un poco a esto de los acuerdos, que yo creo que es un tono nuevo sobre el cual se arranca una administración. Hasta con un consejo rector que esté vigilante de las cosas. Bueno, eso ya lo habíamos platicado. Sí, las agendas. Ya que JJ obtuvo un poco de luz artística con la lectura del premio Nobel, esto no tiene nada que ver con la poesía, pero sí con el arte cinematográfico y con el parlamentarismo. Yo les sugiero a todos que vean la película de Lincoln. De Lincoln. Que acaba de hacer Spielberg. Sí. No sé si ya se estrenó, ¿no? Pero ¿Tú la viste en Nueva York? Sí, la vi hace poco. Entonces, ¿Te tradujo algo porque es... No, si no estaba en ruso. Entonces, Ya déjalo hablar, JJ. el asunto es, toda la película gira en torno de la dificultad de una negociación política con el Congreso. Con el Congreso, Claro. para lograr una enmienda constitucional. La 14ª La enmienda y la número 15ª. 13ª. Tercera y 14. Entonces, en la cual hay una cosa que a nosotros los mexicanos nos debería mover a un esfuerzo de A comprensión. pensar. ¿Por qué? Porque la sujeción de los ciudadanos americanos a lo que la ley dice y la capacidad del Estado para castigar a quien no lo cumpla era más eficaz que una guerra. Porque Lincoln dice en esa película, de nada sirve terminar la guerra si no se consigue Si no se paz. modifica la ley. No, si no se consigue la paz. paz, claro. Y la paz no se puede conseguir con la esclavitud. Se necesitaba Mientras la haya reforma. esclavitud, entonces hay que quitar la esclavitud de la ley. Esto era legal, debe dejar de serlo. Es parte del Pacto de Filadelfia. Y la esclavitud, entonces, mantener la esclavitud. Desde O sea, Jefferson. pero vale la pena que pongas el énfasis, Entonces, perdón, que la No ayuda. interrumpas a Cardona, No, a ver, Jackson. la guerra continúa en tanto no se hacen las reformas en el Congreso. Claro. Lo cual, Pero o sea, ¿por tiene qué? más valor Porque la- porque que claro, porque que la ley se vale más modifique que las armas. y se sostiene la guerra, ¿eh? Cosa que en este Esa país es parte de la decisión nos difícil pasa de todo Lincoln. completamente al revés. Y los discursos de Lincoln en contra de las sentencias de los jueces antes de que se cambie la ley son durísimos. No, pues es que es el- Nada que no son atacables las sentencias. Estas sentencias tenemos que atacarla y combatirla. Sí. Sí. Bueno, es Y que llega- estamos hablando de dos y sistemas llega- jurídicos. Y llega un momento en el que Lincoln ya no puede negociar, porque ya se le acabaron los argumentos. Entonces, el único argumento que le queda es algo que nosotros debiéramos o deberíamos tener, que es el poder presidencial. Y a uno de los rejegos le dice, le recuerdo, que yo soy el presidente de los Estados Unidos y estoy legalmente investido de poderes cuya dimensión alcanza límites que usted no se imagina. Y se cambian los votos, algunos, ¿no? ¿Y qué? Entonces, Y así eso- sale. ¿Por qué? Porque el presidente se convierte en el árbitro de la legalidad. Ese es el liderazgo. No en el árbitro de la autoridad. Ese es el liderazgo, Hay una liderazgo anécdota- con la ley. Hay una anécdota la de un política del profesor, derecho. de un profesor de Harvard que daba clases de Derecho Constitucional y un alumno desesperado porque nunca están claras las facultades del presidente de los Estados Unidos en la Constitución de Estados Unidos. Dice, a ver, dígame entonces cuáles son las facultades del presidente de la República en la Constitución americana. Pues dígame usted de qué presidente. Sí. ¿De cuál? Fíjate que cabrón. O sea, ¿de qué tamaño es el señor? Yo le digo. Yo le digo qué facultades bueno, es que logró nuestra- articular políticamente para ejercerlas como Nuestra le Constitución Como lo que, dice- lo que dice, lo que dice Rafa, La citando la película, lo de Estados Unidos que tú ponías de ejemplo hace un momento, nos hace remitirnos casi por obligación y por default a la situación de las armas que están viviendo allá en este instante y donde ahorita el presidente Es un acto de autoridad presidencial. está tratando de Eso- enseñar su Eso tamaño. es lo que dice Nacho. Exactamente. No dime de qué presidente. Cosa que, no ya, tiene de qué presidente. cosa que ya había hecho Clinton. También. Clinton ya había dado un paso adelante en el control de las armas de asalto Y Bush va para atrás. y en el registro de los compradores. le dio y para en- atrás. Y finalmente lo que se discute es el alcance de una disposición constitucional. La segunda de la enmienda. segunda enmienda. Sí. Entonces lo que hace lo que hizo el antier Obama Antier. es sacar 23 órdenes ejecutivas
que es toda una política para controlar internamente las armas. Sí. No tiene nada que ver con nosotros, absolutamente nada que ver. No y estamos. solo una sí pasa por el Congreso. La famosa, digamos, La de los antecedentes. la contención de las armas de asalto y Ajá. la reducción de los cargadores sí A tiene 10 que balas. restablecerse lo que hubo de 94 a 2004, que estaba restringido, y ahí sí tiene que participar el Congreso. Pero las acciones Las demás son ejecutivas pura ablandan política todo. ejecutiva. Pero además vimos toda la grilla y todos los intereses que se juegan a propósito del Congreso y a propósito de los particulares y la Asociación Nacional del Rifle, Del concretamente, con toda su fuerza. Con el video que hicieron. Que fueron, no, pero además a Obama le fueron ayudando las víctimas nuevas. Por supuesto. O sea, a cada negativa, otra balacera, y otra balacera, y otra balacera, hasta que el presidente no tiene opción de decir, aquí les va mi tamaño. Lo Y que además sí hay una ves cosa muy importante. ahí ves algo, Cuando Broso. las balaceras eran entre adultos o jóvenes, todavía había quien entre pandillas. dejaba de conmoverse. Pero cuando el armamentismo americano se asesinan expresa en niños. contra de la vida de los niños de 5 años, entonces ahí sí la cosa ya le duele a todos. Hasta a los armamentistas. Claro. Pero Porque hay el que- armamentismo interno en los Estados Unidos es la expresión doméstica de su política exterior. Así es. Nada Pero más es también, eso. Broso, Sí. mira, ahí ves el liderazgo de aprovechar el momento. Ese es el liderazgo. En política la ocasión es fugaz. Ahí ves el talento de Obama de decir, aquí voy, como la de Lincoln, y el cumplir la ley. ¿Cómo se define el Estado de Derecho? En una forma muy simple, el imperio De la ley. Nacho, Eso también tiene que es ver el Congreso contraste. con el Ahí asunto estamos del señalando acceso a un los gravísimo antecedentes. problema que yo vengo Tiene más señalando. que ver local. Esa distancia. pero Mira, ahí ahorita hay estados están que no surgiendo lo permiten. iniciativas, que era el tema que habíamos anotado, Pero todo para además va a la cambiar. deuda de los estados. Que no se oye. Adelante. La deuda de los estados. Que ya está en un problema gravísimo. Y que están hablando de modificar leyes, pero si la Constitución ya lo dice, que los créditos o los préstamos que los gobiernos estatales pueden contraer solamente se deben destinar a obras productivas. Lo dice la Constitución. Pero yo sí quisiera Y terminar después, con lo de espéreme Estados Unidos, tantito, ya luego y después entramos a los dice, estados. y después dice los congresos también. locales. Yo tengo Fíjate, un en par de Brasil, y ya comentarios. no me voy a Estados Unidos, Dirceu en Brasil está siendo procesado por haber comprado legisladores. Tenemos ahí un gravísimo problema de los gobiernos estatales que compraron legisladores. De ahí está la deuda de Michoacán, ahí está la deuda de Chiapas, ahí está la deuda de Coahuila. Ahorita vamos a entrar después del corte a ese tema, porque desde luego ya te adelantaste al bloque. Pero no, yo me preparo de los temas, No, pero estábamos terminando con este asunto de la foto norteamericana a propósito de las armas y del momento de los partidos, porque una foto a lo mejor muy buena del momento de los Estados Unidos es el precipicio fiscal. Totalmente en los extremos, Sí. los partidos y el Tea Party, los demócratas y todo, pero la hora de la verdad, la preeminencia del interés nacional. la hora de la neta y la verdura dura. El- Es decir, si no llegamos a algo aquí, el Tea Party, Ya los acaba, demócratas y todo. todo, al caño, ¿no? ¿Sabe de dónde viene la metáfora o la analogía del precipicio? ¿De dónde? De la ¿Del película, chivito? no, de la película de James Dean, Rebelde sin causa. En fin. Es todo es un juego de teoría de juegos en donde a ver quién llega más lejos antes del precipicio. Entonces están jugando republicanos y demócratas. A ver quién se tira A ver primero. quién se le atora la pulsera. del Está volante. brutal. Y antes Por de eso viene lo del precipicio. Es que tú eres contemporáneo de... ¿Tú viste esas películas? Bueno, desde luego. Oigan, muchachos, luego. vamos a ir a un corte Hay que y verla, regresamos. hay que verla. Tenemos la deuda de los estados. Bueno, la deuda de los estados y la decisión de la Secretaría de Hacienda de no rescatar a nadie. Se paraban yo introduje aquí, y entonces ¿no? yo comienzo con el No tema. tiene nada que ver con un precipicio, como vamos a ver. Exacto. Sí, tiene que ver con un precipicio. Sí, sí. Lo del chivito en precipicio. Bueno, más bien es. Eso no es de James Dean. Sí. Ahorita vamos a ver qué Y ahí yo comienzo, ¿no? Porque yo Te sigue No, dando que empiece el muestras. chivito y luego vas tú. Vamos a un corte y Sigues con la regresamos. dirección de Hidalgo, ¿verdad? Pues imagínate. Con este regreso. Las dos cosas. estudió en serio. Ya estamos de regreso, mis A ver, ¿quién chamacos, me paga la Rafa. mesa de repente. Está el asunto de las deudas municipales y las
quiebras financieras de los municipios, pero también yo quiero hacer aquí un paralelo. La quiebra, digamos, jurídica del municipio en este país. No se puede disociar el problema financiero de los estados y de los municipios del problema jurídico y la impunidad de quienes los llevaron a ese lugar. No es que se haya contratado deuda en contra de la Constitución. Eso sería lo de menos si no fuera porque la lana se la robaron. Este es un problema penal, no es un problema financiero. Y si no se resuelve el problema penal, de nada sirve que el señor Videgaray rescate o no rescate. ¿Para qué vas a rescatar a los municipios si no estás modificando el esquema de que todos se lo clavan? Mira lo que pasó en Naucalpan. Naucalpan lleva 7, 8, 9 administraciones consecutivas de puro bandido. Del PAN, del PRI, de pura rata. Ve lo que pasó en Atizapán. Llega un panista, se clava la lana, llega un priista, se clava lo que queda, piden dinero, ¿para qué? No para pagar lo anterior, sino para tener más de dónde robar. Era en Tapachula, la vieja anécdota, nada más la anécota que decía... No es anécdota. No, la anécdota que le decía... de los 5 pesos. Si es lo que ibas a decir, ya lo dije yo. No, la anécdota del que le dice el tesorero al presidente, hermano, vamos a llevarnos todos, los que vienen son unos pillos, yo sé lo que te digo. Bueno, pues fue lo que pasó en el Tapachula, que dejaron 5 pesos en la caja. Emanuel Nibón, que desafortunadamente Gustavo Madero y Roberto Gil, candidatura. Y Roberto Gil, que negociaron con Juan Sabines, que fue el candidato a la gobernatura del PAN. Tienes toda la razón. Son los que te pagaron a ti en la candidatura. Eso me y dejaron, además, qué bueno que no llegaron, porque dejaron 5 pesos. O sea, 5 pesos, eso está publicado. Dejaron 5 pesos. No, y ahora agarran al síndico y al tesorero y al presidente municipal. Pues sí, claro. Y el que lo puso, y el que lo hizo candidato. Juan Sabines. ¿Va? ¿Y tu jefe, Madero? Sí. Bueno, pues entonces, mientras eso no se modifique, y no puedo cobijarme con lo que dice, Cordero. No se la pasa contando anécdotas. El golpeteo. Segundo punto, nada más termino con esto y ya ustedes le siguen. Segundo punto. Bueno, la deuda de los municipios y la deuda de los estados, dentro de todo el conjunto, es la parte sustantiva de la deuda interna de este país. Y la deuda interna de este país ya va por el 30% del Producto Interno Bruto. Si eso no es un precipicio fiscal, se le parece, como diría el señor Broso, se le parece de mal. Yo no digo que la deuda interna no sea problema, pero no es un grave no la estatal y la municipal. No, y mira, Nacho, yo creo que Nacho, hay un problema. El problema que está señalando Rafael tiene razón. Primero, la absoluta falta, ¿en qué se usa? ¿Cómo se usa y cómo se puede mal desempeño de los congresos locales? No malo, nulo. No existen. Nulo. No hay supuestamente son los que tendrían que fiscalizarlo y no fiscalizan ni al estatal ni al municipal. Y con eso de la pluralidad llegan a arreglos muy perversos. Porque vamos a suponer que la oposición tiene mayoría en diputados, pero el otro tiene mayoría en los municipios. Entonces, yo te voy a revisar esto, no, pues yo te reviso el otro. Pues mejor nadie se revisa, ¿eh? Digamos, eso así está pasando. Entonces, el problema es un poco el uso, la absoluta falta de control, digamos, de vigilancia. La tasa de crecimiento sí es alarmante. No, pero creció mucho. Sí. Y ese, digamos, pero en buena medida es un problema bastante inflado. Yo creo que preparando lo que viene. ¿Qué es? La reforma fiscal. Ajá. Entonces, para cargarle más responsabilidad de recaudación a estados y municipios y demás, se ha enfocado muchísimo en esto. Es decir, realmente, deuda de estados y municipios representa el 2.7% del PIB estatal. La que si hay estados, la no oculta, Nacho. Mira, aquí está el problema. Hay un inmenso, estamos viendo la punta del iceberg. Hay un inmenso problema de pasivos laborales. Hay un inmenso problema de las pensiones de los trabajadores de municipios y estados, pero hay algo tremenda, las demandas de los trabajadores. Eso no está cuantificado. Hay municipios que tienen demanda de un solo trabajador que no pueden cubrir. ¿Por qué? Porque los jurídicos entraron en complicidad con trabajadores que se dijeron que habían sido corridos
Y están las denuncias. Esa deuda no está registrada. Pues eso Y mira, digamos, hay que precisarlo. No. Hay un Pero enorme estamos hablando- ocultamiento. Mira, Perdón. Como esos hay como 300 detalles que tienen que ver con este asunto. es que no es un como caso 300. No es un podemos caso no podemos menor. enumerarlos. Hay municipios quebrados. De 2.400 municipios, de los cuales 500 municipios 10 están son quebrados. los que más se han Traen el inundado. 40%. No, los otros, digamos, representan mucho menos. No, y además, Nacho. 10 tienen casi el 40%. Del No, total de la total. Lo Porque, Enrique, registrado. además estamos hablando aquí de un municipio que puede tener 8 policías y estamos hablando de Monterrey. Mira, ve el caso O de de Acapulco, uno más que es el grande todavía. Uno más grande todavía. 80% de la deuda es de estados, Sí. Y 11% es de municipios. Hay municipios. Y 9% tiene que ver con lo que dice Juan José, Claro. que son organismos gubernamentales, Son los- empresas, todas, digamos, pero Que son sobre todo los que realmente manejan el trae agua. el problema más pesado son los estados, y además es lógico, porque los municipios tienen fuentes propias de recaudación que podrían desarrollar mucho más, por supuesto. Pero los estados se quedaron a lo largo En del el siglo predial- XX, en el predial- prácticamente sin fuentes de recaudación. No tiene. Y Pero yendo fíjate, además no. de lo rural a lo urbano. No, Sí. ahí hay otro Sí. problema. Entonces, en el 83 se le dijo a los municipios, cobra el predial y se desplomó la recaudación. Pero yo creo Sí. que todo Del este 2% tema, que recaudaban los estados, hoy es el punto 2. todo este tema va para allá. Luis Videgaray dijo que no se iba a rescatar. No. Y desde luego nosotros tenemos noticia que él implantó un modelo en el Estado de México para ir pateando la deuda. Modelo que además fue premiado hasta en Naciones Unidas. Entonces, ese asunto administrativo, él les puede aconsejar cómo ir pateando la deuda a todos los municipios que se encuentran en desgracia. Pero esa no es la bronca. Que se va a llegar hasta la reforma fiscal para que en los municipios se les va a dar más posibilidades. Olvídate de recaudar, de no robar, porque evidentemente Esa es la otra parte. esa es la otra, o sea, tenemos esas dos partes, ¿no? Sí sabemos la historia de cuando el presidente le mandaba a los gobernadores y los gobernadores mandaban a los presidentes Ahí está. municipales. Así es. O sea, sabemos todo ese ciclo. ¿Cómo era? Y esos- Contrapeso. y esos El contrapeso de ¿cómo los era la poderes práctica? locales era el poder central. que se fueron haciendo. Déjame ¿A qué meter se un- tiene que llegar? Déjame meter un tercer ingrediente. Ajá. Me parece que los números que da Nacho no podemos perderlos de vista. Del 100% de la deuda acumulada entre los estados, los municipios y los organismos estatales, gubernamentales. fundamentalmente los organismos operadores de los sistemas de agua y alcantarillado, que son una pieza muy importante y que manejan cuantiosos recursos y que son vitales para el bienestar de la gente. El 80% de la deuda es de los estados, no es de los municipios. De ese 20% que queda de deuda, 10 municipios, solamente 10 de todo el país, tienen representan el 40% de la deuda de los municipios. Lo cual dice que está concentrada la deuda en 10 grandes municipios. Ahí están los nombres, además. Guadalajara, Tijuana, Cancún, Monterrey. quebrados. A ver, La espérame. mitad de los Otra vez. Son municipios que tienen Que dinero. tienen dinero. No pueden tener dinero. Déjame poner, O deberían tener entonces en dinero. la mesa tres cosas. Una primera. La mayoría de los municipios, por deuda o por insuficiencia de presupuesto, están imposibilitados de atender con calidad, con oportunidad, con suficiencia las necesidades de los habitantes de sus ciudades y de sus zonas semiurbanas y rurales. Ya empiezan a brotar las policías ciudadanas. En el país, a ver, en el país, no hay excepciones prácticamente. Los municipios no están limitados, no tienen con qué responder a que haya ciudades dignas, a que haya servicios de calidad, a que sea oportuno. Uno. Dos. Sí es importante y sí vale la pena que seamos exigentes y firmes, claros, aquí sí no hay concesión, no hay excepciones, en la transparencia y en la fiscalización del manejo de los recursos, sea el presupuesto ordinario o más razón cuando es crédito y es endeudamiento. Hay un organismo de cada estado que es el encargado de la vigilancia de la cuenta pública de los municipios, que depende de los congresos estatales. Entonces, aquí hay ya las figuras creadas, ahora lo que importa es que haya una verdadera política y una nueva cultura
del manejo eficaz y transparente de los recursos de los municipios a partir de una premisa, de que busquemos la manera que tengan recursos suficientes para atender a la gente y que la gente pueda tener respuesta y servicios que les otorguen los municipios, que es la primera instancia y la más cercana a la vida diaria de la gente. Y un tercero que me parece que no podemos dejar de lado. Si sigue corriendo a la situación como va, municipios no endeudados, pero que están pobres, tienen pocos recursos, y municipios endeudados van a enfrentar una situación crítica en las próximas semanas que va a repercutir obviamente en las condiciones de vida de los habitantes de cada municipio. No quiere decir que por eso haya que perdonarles todos y hacer borrón y cuenta nueva, no. Requiere una gran sacudida y una gran revisión y un nuevo diseño para que puedan ser más eficaces en atender las necesidades de la población. Me parece que el tema de fondo central es cómo es que los municipios están en capacidad con los sistemas de vigilancia, de controles, de transparencia, del Congreso, que no se puede evitar, hay que hacerlos todavía mucho más eficaces y más creíbles, pero no podemos perder de vista que se trata de que la gente, todos viven en municipios, Pero mira, aquí en el... detalle, Perdón, no he terminado. Detalle, Ya termino. Lo que importa es que la gente reciba de los municipios los servicios y atención con calidad y con dignidad. Correcto. Ese es el punto. Broso, Ese es el punto a llegar. Un dato gravísimo que tampoco se ha mencionado. Los gobiernos estatales y municipales son uno de los principales evasores de impuestos. Y aquí ¿y eso sí el se los presidente Calderón Se los condonaron. en Eso se los el condonaron, 2008, ¿no? sí. Y ahora el Congreso, en el 2013 y el 2014, el presidente Calderón vía decreto y ahora por el Congreso. Pero fíjate qué grave. ¿Por qué ese dinero no estaba contemplado en el presupuesto de los municipios? No, pero además Entonces, era ¿ese dinero a dónde dinero- fue? Permítame. ¿Ese dinero a Era dónde dinero fue? de los trabajadores. Sí, no es dinero de los trabajadores, que no enteraron. Sí. Entonces, ese dinero, sin lugar a duda, dispusieron, como también los pagos a la Comisión Federal de Electricidad. Hay municipios Sí, que no sí, pagan sí. el alumbrado y la comisión no les puede cortar porque afecta a la ciudadanía. Ahí hay un problema enorme, por eso digo que hay una deuda oculta enorme. El problema es de una inmensa Es grave. Pero Y hay una hay cuestión una cosa más que está grave, diciendo hay que ustedes 40 cuantificar. municipios. No, los municipios de menos recursos están quebrados. En la falla fundamental están quebrados, no pueden pagar las deudas que heredaron. Yo sí voy a los municipios, yo sí camino en el país. Qué bueno que caminas en el país, no estoy metido en mis columnas. porque entonces también sabes perfectamente que sí, hay municipios que están dejados de la mano de Dios históricamente. No, pero la Sí, federación, pero la hay federación otros. está solapando. Pero hay otros Mira, el donde caso- se chingan el dinero y donde además lo solapan. Mira. y esto tiene que haber una revisión para llegar a un mira, sistema. mira, Broso. Entonces no te andes preocupando Mira, Broso, mi de a ver estado. quién va a llegar. Mira, mi estado, Chiapas. Fíjate. Ya nos hablaste de Chiapas. No, déjame nada más leerte esto, porque lo escribe Isaías Mandujano, que lo pues saca. entonces Mira nada sí. más esto, No, mira. entonces sí, léelo. Mira, A ver, el sí. error fue, le dice a Juan Sabines, que no pudiste robar la piedra angular de todo esto, no pudiste robar lo que hace que una ciudad sea una ciudad y no un montaje, lo que hace que una tierra sea productiva y no un desierto. Eso que hace que un Estado sea próspero por su gente y no por sus gobernantes con su propaganda. El alma de la gente. Y en Chiapas está surgiendo un movimiento ahorita que está obligando y está señalándole a Manuel Velasco que tiene que proceder. Ahí tienes un caso gravísimo en municipios. Si seguimos con la impunidad, la corrupción seguirá galopando. Ya la cosa está mucho más avanzada. Tanto en Chiapas como en varios estados de la República, la gente se está empezando a ver y son pocos rojos. Yo solamente quiero agregar una cosa Ahí está que tiene Coahuila. que ver con esto. Mira, Michoacán. yo inicié esta exposición diciendo que si no había corrección penal, Así es. no puede haber corrección administrativa. no puede haber. Ahí está. Punto número 1. Ahí está. Pongo un ejemplo de lo que yo llamo la doble delincuencia enquistada en la vida municipal y en la mayoría de los municipios. ¿Cuál es la doble delincuencia? Una es la delincuencia organizada y la otra es la delincuencia institucional coludida con la delincuencia organizada. Echa gobierno. Lo que acaba de decir Luis Walton de Acapulco es para salir corriendo. Dice, ¿que qué? ¿Me van a decir que el mercado lo maneja la mafia? Sí es cierto. ¿Que el transporte lo maneja el Código de Seguridad? Sí es cierto. ¿Que el catastro lo maneja el Código de Seguridad? Sí es cierto.
todo está en manos de la delincuencia. Pero lo peor del caso, todo está en manos de la delincuencia en un municipio que es del tamaño de esto, quitando el agua de la bahía, que es diminuto, que tiene relativamente poca población y que tiene presencia militar desde hace más de 4 años. Pues de nada ha servido, porque una cosa es patrullar la calle y andarse paseando por las palmeras y la costera, y otra cosa es entrarle al origen de la corrupción, y el origen de la corrupción es la complicidad. Y por desgracia, Acapulco se fue para abajo, pero para abajo desde que llegó el Toro sin cerca. Ahí empezaron los cochupos de a de veras. Ahí empezaron a entrar los cárteles de la droga, porque una cosa era la venta de marihuana en las lanchas del diablo. ¿Tú conociste al diablo, no? ¿Conociste al diablo? Infierno, sí, bueno, señor. no, el diablo era el líder de los lancheros. No, era el líder de los lancheros. Es que la edad nos selecciona todo. Bueno, pero una cosa era estarle comprando... Es que hubo un punto de encuentro ahí, un Broso. punto de confluencia. Bueno, entonces, no es lo Más mismo. sabe diablo por diablo. No es lo mismo eso que claro, él estaba en el seminario en aquel tiempo. Entonces no tiene nada que ver. Pero Él te refiere ese a es el JJ. problema. Ese es el problema. El problema es que si no extirpas la delincuencia asociada con el poder político, y el poder político se sigue corrompiendo de la manera como lo ha venido haciendo, desde abajo para arriba, entonces ya la pudrición va subiendo. Estamos entonces que si se empezara a manejar un borrón y cuenta nueva ya nos cargó la fregada. O sea, realmente tendríamos que ir primero por responsables. Primero responsabilidad, después borrón para quién, para la gente. Bueno, puede ser que para la gente, para el ciudadano, sí, pero no para que se repita el esquema y se repita hasta el infinito. Eso que tú llamas andar pateando el bote y pateando el bote, pateando el bote, Mira, Broso, mientras el bote se va Michoacán, desgastando porque se lo van robando. En Michoacán merecía la familia. Merecía la familia nada más. Bueno, Nacho. Yo creo que quedan claros 3 puntos. Ajá. Responsabilidades penales. Sí. Buena recaudación. Creo que se puede mejorar la recaudación, Mucho. pero lo que señalaba Enrique es fundamental. Si vas a recaudar más, vas a gastar responsablemente y para beneficio de la gente. Exacto. Y esas 3 cosas, digamos, es la mejor política sí se fiscal. pueden permear, digamos, e impulsar desde diferentes Esa es la lados. mejor reforma. Y tendría que haber autonomía de los órganos de fiscalización. Mientras siga dependiendo de las Son autónomos. de las connivencias políticas, Mientras va a no seguir se pasando siga lo observando la Bien. ley. Que funcione. Mientras no se Esos siga 3 son observando la Nacho. ley. Muchas gracias, Enrique Jackson. ¿Sabes qué Que no dicen? tengan impunidad, que es el tema. Pues si no, seguimos otra vez con Claro, la bronca de por la eso, impunidad, los lo que 3 puntos dice a mí me Nacho. parecen muy claros. La mejor política fiscal es cuando la gente está consciente que se invierte bien el recurso. Y no es Gracias. lo que dice Gracias, la Juan. familia en Michoacán. ¿A qué se refiere? ¿A la corrupción del gobierno? ¿Al crimen organizado Nada más. de los partidos? ¿O a la corrupción? Nada más no le avientes el sope a Rafael Carvajal. Oye, ¿Cómo está, con Rafael? razón le dice Andrés Manuel, le dice el grillo loco. Oigan, antes de ir a lo que continúa, dice Alejandro Rubalcaba que por favor le pongan a Henry Monster Peña Nieto la película del discurso del rey. El rey. Para ver si lo aliviana en algo. ¿O el maestro? Al maestro. Al Mira, aquí maestro. tenemos un australiano. Oigan, muchachos, ¿qué nos Que es depara muy los buena la sábados? figura. Vamos con el maestro Pillu.